Hola Tigre, ¿quieres aprender las diferencias entre Monese y Revolut? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este videotutorial te voy a ayudar a elegir una plataforma en función de las características que esta nos ofrece. Compararemos en este caso absolutamente todas las características de ambas plataformas con todos los tipos de cuenta que ambas plataformas ofrecen para que tú puedas tomar una decisión acertada al crearte una cuenta. Y si decides creártela tanto en Monese como en Revolut, te dejo dos enlaces de referidos con beneficios en el primer comentario del vídeo para que te la crees. No me hace falta decir que si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y la intentaremos resolver lo más rápido posible. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Antes de nada, deciros que estoy grabando este vídeo con un poquito de fiebre, así que recompénsame este esfuerzo y dale un super like al final si te sirve. Como estáis viendo, en este caso he preparado un Excel para vosotros donde básicamente comparo la plataforma de Monese, en estas columnas que encontramos en azul, con la plataforma de Revolut que encontramos en estas columnas en rosa, magenta o como le queráis llamar. En este caso, en Revolut encontramos 4 cuentas diferentes y en el caso de Monese encontramos 3. Esto es importante porque ambas plataformas ofrecen tipos de cuenta diferentes, que obviamente la información que veis en el Excel ha sido recabada de las páginas oficiales de una y de la otra. Bueno, como habéis podido ver, lo vamos a ver todo en detalle. Hay diferentes secciones que he creado específicamente, que vais a ver a continuación, y tendremos que priorizar unas u otras en función del objetivo que tengamos. Si por ejemplo queremos viajar, pues a lo mejor nos interesa más la parte de seguros de viaje. Si por ejemplo nosotros queremos hacer transacciones internacionales o tener monedas o divisas de otro tipo al que estamos acostumbrados, pues también tendremos que prestar especial atención a las transacciones. En este caso he creado diferentes secciones, un total de 5. La primera es la de cuenta, donde veremos los tipos de cuenta, cuánto nos cuestan. La segunda es la de transacciones, luego la de inversión, luego la de seguros de viaje y finalmente unas utilidades especiales que, bueno, son utilidades que hoy en día te las ofrece cualquier banco, pero bueno, quería resaltar todas las utilidades para que supieseis un poco hasta dónde llega. Por eso vamos con la parte número 1, que en este caso es la parte de cuenta. Como estáis viendo, encontramos 3 tipos de cuenta en Monese y en Revolut 4. Vemos que a medida que vamos a la derecha aumenta el precio tanto en Monese y en Revolut. En Monese encontramos plan simple, Classic y Premium, donde los precios asociados son gratis, luego 5,95 libras por mes y este es 14,95 libras por mes. En el caso de Revolut encontramos también una cuenta gratis que se llama Standard y luego encontramos 3 que son de pago, la Plus, la Premium y la Metal. En este caso la solicitud de tarjeta en Monese te cuesta hasta 5 libras si tú la pides con la cuenta simple. Si la pides con la Classic o la Premium, el envío es totalmente gratuito. Obviamente es gratuito, pero tú estás pagando también una cuota mensual, eso lo tienes que tener en cuenta. En el caso de Revolut, si tienes una cuenta estándar, más de lo mismo, vas a tener que pagar el envío. Pero si por ejemplo te abres una cuenta Plus, Premium y Metal, pues te enviarán la tarjeta por correo. En el caso de Metal, un envío urgente que te llegará inmediatamente. Luego, esto es importante también, distinguir entre básicamente la atención al cliente de diferentes cuentas. En ambos casos, tanto en la cuenta Premium como en la cuenta Metal, encontraremos una línea prioritaria, una línea urgente, donde tendremos disponibilidad 24/7 para contactar con el servicio, tanto de Monese como de Revolut. En los otros casos, pues podremos contactar por email o podremos contactar por correo electrónico, ¿vale? Esto es importante saberlo y entenderlo. Otra cosa importante que también quería destacar son las cuentas infantiles y te estarás preguntando, bueno, ¿pero qué es esto? Ahora te lo explico. En este caso Revolut es la única que lo presenta y Monese no. Bueno, pues básicamente cuentas infantiles significa que tú te puedas crear una cuenta a la que destinar X cantidad de dinero, asociar una tarjeta a esa cuenta infantil y que tú puedas darle, por ejemplo, esa tarjeta a tu chaval o a tu chavala, a tus hijos o al hermano pequeño o al que tú quieras para que pueda gastar el dinero que está dentro de esa cuenta. Es básicamente que tú tengas el control de la cuenta y que esa persona, ese menor de edad, bueno, pues pueda utilizar la tarjeta asociada a esa cuentita que tú le has creado, ¿vale? Eso es interesante. Si a lo mejor tienes un hijo, tienes un hermano pequeño del que tú estás destinando X dinero, bueno, pues a lo mejor es importante o interesante. Dicho esto, vamos a la parte de transacciones, que en este caso yo diría que es de las más importantes e interesantes y tendremos que prestar especial atención. En este caso las transferencias internacionales, como vemos, únicamente son sin comisiones para Monese si tenemos el plan Premium. Si tenemos el plan Classic nos cobran 0,50% y si tenemos el plan simple un 2%. En el caso de Revolut encontramos que podemos enviar transferencias internacionales gratuitas hasta 1.000 euros al mes si tenemos la cuenta estándar o la cuenta Plus. En cambio, si tenemos la cuenta Premium y Metal no habrá limitaciones, podremos hacer todas las transferencias que queramos de todas las cantidades que queramos internacionalmente sin ninguna comisión. Luego el retiro de efectivo en cajero, aquí vemos cuánto podremos retirar si tenemos Monese.
En este caso yo creo que supera a Revolut, ya que podremos retirar en el caso Premium 1500 libras por mes y en el caso Metal de Revolut 800 euros por mes. Aquí está el límite, ¿vale? En el caso estándar son 200 euros por mes o 5 retiros mensuales. Para el caso estándar de Monese, que es la cuenta gratuita básicamente, pues podremos retirar hasta 100 libras por mes. Luego la compra en moneda extranjera, aquí en Monese nos van a cobrar comisiones a partir de los 2000 libras gastadas, si tenemos el plan simple, y si tenemos los otros planes no habrá comisiones, como por ejemplo ocurre en Revolut para todos los planes. La retirada en moneda extranjera pues aplica más de lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? En este caso el plan simple sigue con 100 euros, 500 y 1500, ¿vale? Exactamente igual. Y en Revolut he puesto depende porque la verdad pone que contactes al soporte, dependiendo del país y de la moneda que tú quieras retirar, te van a cobrar unas comisiones u otras. La protección de depósitos es interesante, Revolut te cubre hasta 100.000 euros sobre tus depósitos y Monese no te cubre nada. Y en esto tenemos que prestar especial atención. Especial atención principalmente porque si una de las dos plataformas quiebra y tú tienes tu dinero almacenado, no está asegurado. Esto es muy importante que tú lo entiendas, ya que, por ejemplo, si tú tienes 120.000 euros dentro de tu cuenta de Monese, no te va a cubrir nada. Si tienes 120.000 euros dentro de tu cuenta de Revolut, te va a cubrir los primeros 100.000 euros, se te va a devolver con el tiempo, ¿vale? Obviamente esto es un tratado que tiene con los gobiernos de cada país y es importante que lo sepas, ya que Monese no está asegurado. Luego también podremos utilizar Apple Pay y Google Pay en ambas plataformas, incorporarlo a nuestro teléfono móvil, que eso básicamente hoy en día lo tiene cualquier banco. Bueno, dicho esto, la parte de transacciones ha quedado más o menos vista. Si tienes alguna duda, como he dicho, déjala en los comentarios, aprovecha para darle un super like y suscribirte a este canal, me cago en la mar. Vamos ahora a la parte de inversión, donde básicamente no podremos invertir en criptomonedas dentro de Monese. En Revolut sí que podremos. Intereses en ahorros sí que tendremos dentro de Monese, y en Revolut solo tendremos si pagamos el plan Plus, plan Premium y plan Metal, ¿vale? Hasta un 0,65% de intereses en los ahorros. Y luego acciones solo podremos comprar en Revolut, algunas que están listadas. Vale, esto es importante de entender. Yo no soy una persona que recomiende ningún neobanco para realizar tus inversiones en acciones o en criptomonedas, sinceramente, porque estás comprándolo a terceros. En el caso de Revolut lo estás haciendo a terceros y tú no eres el propietario real de todas esas participaciones, criptomonedas o acciones. Además, creo que hay plataformas con comisiones más atractivas, que te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas, donde te enseño, por ejemplo, FinitSense, MyInvestor, Binance, KuCoin, etcétera, ¿vale? Échale un vistazo porque puede que aprendas muchísimo y que te merezca más la pena crearte una cuenta ahí. Dicho esto, vamos a la parte de seguros de viaje, que en este caso Monese únicamente te incluye seguro de viaje. Si tienes plan Classic te incluye cobertura médica, y si tienes plan Premium te incluye cobertura médica y seguro de viaje, ¿vale? En este caso, si tú, por ejemplo, pues pierdes un avión o se extravía tu maleta, etcétera, ¿vale? Obviamente eso lo encontráis aquí en los links que os he dejado aquí abajo. Y en el caso de Revolut, que me parece muy interesante, tendremos unas condiciones muy buenas para el plan Metal y para el plan Premium. En el caso del plan Metal, bueno, pues podremos tener hasta X cantidad también de seguro médico. También podemos acceder a las salas VIP en los aeropuertos. También tendremos básicamente franquicia de 31 días cuando alquilemos un coche, y también tendremos seguro de celular y de móvil de hasta el 20%. Si te estás preguntando si merece la pena tener el plan Metal o no, te recuerdo que hice un video tutorial y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo. Básicamente analizamos a fondo lo que es el plan Metal, os enseñé la plataforma desde el plan Metal, así que échale un vistazo. Yo, por ejemplo, tengo el plan Metal, soy un viajero y a mí me merece mucho la pena el plan Metal. Además que está muy guapo también tener una tarjeta metálica que, bueno, pesa bastante, pero eso es muy secundario. Lo importante al final son las características que tú estás priorizando y el plan que estás contratando. Finalmente, las utilidades que he puesto son estas de aquí, y la diferencia principal es que nosotros no podremos dividir facturas en Monese, pero en Revolut sí que podremos, ¿vale? El resto de utilidades está disponible para las dos, que en este caso básicamente he puesto que podamos congelar la tarjeta, enviar dinero inmediato entre usuarios de la misma plataforma, limitar los gastos, por si nosotros queremos ponernos algún límite de gasto mensual o semanal o de cualquier tipo, y luego podremos desactivar las transacciones online si, por ejemplo, nosotros no queremos que una persona compre o nos están estafando desde cualquier lado. Si te interesa ver también su interfaz, te voy a dejar aquí una lista de reproducción donde te enseño ambas, pero también puedes suscribirte aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.